El segundo round. Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas. Superación personal. Neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Tuitea a Marta de Baile. @Marta de Baile. Tuitea. @Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. Bebemundo presenta. Y a las 10:33 de la mañana no tienen ustedes idea qué buen tema. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hemos estado hablando con Vidal Schmil, hemos estado hablando de disciplina inteligente? Y les dijo algo, yo creo que, como bien dice el dicho, la información es poder. Y cuando entiendes las cosas a mayor profundidad, todo tiene una explicación que hace mucho más sentido. Por eso el día de hoy invité a Ana Serrano. Les voy a explicar quién es Ana Serrano. Ana Serrano es doctora en educación comparada por la Universidad de Chicago. Es autora de 15 ediciones, entre los que destacan Ayudando a crecer de 0 a 3 años, Ayudando a crecer de 3 a 6 años. Es especialista en inteligencias múltiples, en temprana, en neurodesarrollo, también es conferencista sobre pedagogía musical y método multisensorial simbólico. Para todos ustedes dirán, o sea, no entendí nada. Pero explica lo que es educación comparada por la Universidad de Chicago. Bueno, mira, es un programa que busca estudiar modelos comparados en educación desde la crianza y hasta todo el sistema escolar y pues un poco ver virtudes y qué tanto una política puede ser transportable para otro entorno. Y positiva para un entorno versus otro, ¿no? Exacto. O sea, no puedes educar igual a un chino que a un brasileño, y ¿no? eso, por ejemplo, en patrones de crianza es maravilloso, porque tú puedes ver patrones de crianza que quizá a ti te parezcan como aberrantes, pero están preparando a un individuo para vivir en una comunidad. La verdad, no es un ejemplo. Bueno, esto es genial. Por ejemplo, no sé si han visto un video que se llama Babies, que compara el desarrollo y el entorno cultural de los niños en Nairobi, en Mongolia, en San Francisco y en Japón. Y es absolutamente maravillosa la diferencia. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas es un niño mongolés de tipo 10 meses que anda gateando entre las vacas. Yo creo que un poquito más grandecito, como de 1 año, encueradito, se trepa a un tambo, las vacas lo rodean y su mamá no se agita. Cualquier mamá mexicana hubiera muerto ahí de... ¡El niño! Se vaya a caer, ¿no? Exacto. Y, sin embargo, ese pequeñito mongolés está siendo criado para vivir en un entorno de Mongolia. ¿Me explico? Entonces, les damos a los chiquitos herramientas que impactan a su cerebro y a todo su mundo afectivo y les permiten sobrevivir en entornos diferentes. Entonces es fascinante, la verdad, cómo de alguna manera pues el entorno marca. Hay un estudio con mexicanos precioso que hizo Braselton con mamás sinacantecas que se los cargan al hombro todo el día, no les platican cara a cara, no los dejan moverse mucho y los comparan con mamás norteamericanas que obviamente ya leyeron todos los libros de texto y están cara a cara platicando con los bebés y les permiten mucha independencia y demás, ¿no? Lo fascinante es que la hipótesis era que iba a haber retraso en los niños mexicanos y no, porque hubo muchas compensaciones culturales, como el estar súper cerquita de mamá, el oler todo lo que es el entorno, digamos, como de la naturaleza, ver las flores, todos los desafíos. Entonces, eso hace que ese chiquito, de alguna manera, como que compense las posibles, digamos, carencias desde nuestra mentalidad occidental y que realmente pueda ser funcional como un niño en Sinacantán. Aquí el reto grande que tenemos en México es que esos niños acaban viniéndose a México a vivir, a una ciudad a vivir, para lo cual no están preparados, ¿me explico? Claro. Entonces, de alguna forma, el estudiar los distintos patrones de crianza en las distintas culturas te da un súper marco, porque realmente no hay bueno ni malo.
son muy funcionales, ¿no? Finalmente para lo que eventualmente va a vivir el individuo siempre y cuando prosiga en ese entorno, tenemos que hacer un programa contigo, Ana, que solo nos vengas a contar de las patrones diferencias de patrones de crianza. No, bueno, es apasionante. Increíble. Es apasionante. Es un poco lo impresionante que son los patrones de maternidad también, absolutamente, ¿no? Y la verdad es que no los criticas, no los juzgas, vamos, porque los viviste, los sientes muy naturales, pero tú puedes ver contrastes entre tener al niño cargado todo el día y amamantarlo cada 4 horas. Es algo que ahorita como que empieza otra vez como a ponerse en tela de juicio, que es lo mejor. Sin embargo, es cultural. Claro. Es cultural, estás formando un individuo y bueno, por ahí si tú te enfrentas con una gente de otra cultura, la verdad es que a veces no sabes ni cómo aproximarte, qué se usa, qué es un buen acto de cortesía, y todo esto pues empezó desde chiquititos. Bueno, ¿cómo crías a un niño esquimal para sobrevivir en los fríos? Ese es de mis favoritos. Fíjate que los esquimales premian la desobediencia. Porque siempre y cuando sea con ingenio, porque tiene que ver con la búsqueda de comida y con la sobrevivencia misma. Entonces, cuando el niño desobedece con ingenio, la verdad es que no es castigado. A diferencia de los nómadas, que castigan con muchísima severidad a un niño que desobedece, porque obviamente todo el grupo pierde, ¿me explico? Entonces, los patrones de crianza son tremendamente sabios. No, ya hagamos un programa solamente de patrones de crianza, me parece interesantísimo, buenísimo. Absolutamente, es que hoy vino Ana Serrano, porque hoy van a entender mucho más todos ustedes a los niños que viven a su alrededor, a sus hijos, porque vamos a hablar de 10 cosas que no sabías sobre el cerebro de tu bebé y de tu hijo. Entonces vamos a empezar con la primera y explica lo que es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo, mira, es una corriente, la verdad, muy bonita que está ahorita como en boga, cuyos autores son tremendamente generosos porque nos traducen investigaciones muy complejas, o sea, términos entendibles, ¿no? Uno de mis favoritos es Daniel Siegel, que tiene el libro del cerebro, en el cual me baso muchísimo, y él habla de cómo el cerebro del niño está en evolución. Todo esto es porque nosotros como especie realmente pasamos de los 4 puntos, ¿no? de haber sido como primates a la verticalidad, y como mujer, para que los chiquitos nacieran a término necesitaríamos tener unas caderas gigantes. Entonces eso no es funcional. Nacen los bebés prematuros. Esto hace que su cerebro realmente todavía no esté completamente formado y sea muy susceptible de influencia ambiental. O sea, espérame, los bebés nacen prematuros, a los 9 meses es prematuro. Exacto. Porque no está totalmente desarrollado ni su cerebro ni nada. Exacto. Si tú comparas un chivito con un bebé, nada que ver. El chivito a las horas ya está caminando, claro, ya busca y mama, ya podría sobrevivir en un caso extremo sin cuidados. Un bebé para nada. Entonces sí, es muy puntual lo que dices. No es que nazca prematuro, un niño prematuro es a los 7, 8 meses. En realidad nace prematuro con respecto a la especie. Eso hace que toda la especie humana tenga una serie como de herramientas que le permitan cuidar al bebé, y por otro lado que su cerebro sea susceptible de cuidado. Por eso es un cerebro social. La mamá, cuando es un embarazo y está ella como saludable efectivamente, tiene una serie de hormonas que la llevan a cuidarlo, pero también papá. O sea, realmente se puede dar cuando hay adultos afectuosos alrededor, hay como toda una generación de hormonas que te llevan a proteger y a cuidar al bebé. Y el bebé también está equipado con una serie como de, digamos, como programas que pues se fijan en tu cara. Entonces pues ya, ahí desmayaste de amor, ¿no? Y empiezan a sonreír por reflejo, y bueno, también como que te tienen a sus pies. Su aspecto también evolutivamente es muy llamativo. Un bebé te da mucha ternura, aunque no sea muy guapo. Sí. La verdad es que hay un no sé qué y ya lo tocaste y ya te enganchaste. Entonces, todo eso es evolutivo. Tiene muchísima sabiduría y eso hace que el adulto ayude. Ahora, ¿en qué sentido nace prematuro? El cerebro del bebé al principio está dominado por todo lo que se llama el cerebro reptiliano, que son los más antiguos de nuestros ancestros en evolución. Este cerebro se encarga de la sobrevivencia. Te defiende. Si viene un peligro, tú antes de pensarlo y de razonarlo, ya corriste, ¿no? Entonces este cerebro está como muy listo y es el primero que se desarrolla desde el útero. Cuando nace en un bebé, todo él lucha por sobrevivir. Claro. Entonces, en ese sentido es como el que más despierto. Y el siguiente es un cerebro mamífero, que es Pero antes del mamífero, dame las características en las que se le nota a un bebé
que está operando desde el cerebro reptiliano. Exacto, es buenísimo. Mira, ¿qué pasa con el cerebro reptiliano? Es como una lagartija en peligro. O ataca, o huye, o se paraliza y finge que es una planta para que no se la coma, ¿no? Y al mismo tiempo hay una serie de secreciones, digamos, hormonales que lo angustian y lo hacen como ponerse en movimiento para sobrevivir. Lo mismo ocurre con un bebé. Un bebé, en realidad, que se siente solo, no mirado, puede entrar en momentos de muchísima angustia. Entonces, lo vamos a ver con un llanto desesperado que no lo pueden calmar, que no lo podemos calmar. Y ese es el cerebro reptiliano reaccionando al medio ambiente. O sea, es o ataco, o huyo, o me paralizo. Entonces, cuando estás dominado por el cerebro reptiliano, esas son las conductas típicas. Y pero un niño no puede huir. Un niño no puede huir, entonces se puede angustiar, se puede saturar muchísimo de estrés y puede quedar paralizado. Obviamente, poquito estrés no pasa nada, es parte de la vida y además te invita a crecer, pero cuando el niño está en total abandono y negligencia, decía Winnicott, es como un corcho en el océano perdido, o sea, no tiene contención. Entonces, un niño que no es atendido puede ser dominado todo su conducta por ese cerebro reptiliano en un estado de angustia permanente y continua. Ahora, cuando llega el adulto, contiene, serena, alimenta, el cortisol y la adrenalina se equilibran, entonces ya puede estar en un estado de tranquilidad. O sea, entonces te voy a hacer una pregunta fuertísima. A ver, este tema es que déjalo llorar. Ya sabes, que se duerma llorando para que se acostumbre a dormir, o déjalo llorar porque si no se va a acostumbrar a que lo cargues. Cuando la gente hace eso, que es como muy cultural, y lo vivimos como que estamos entrenando o ayudándole a que se autocontrole y autoentrene a que no llores porque no te va a servir de nada, estamos provocando a marchas forzadas que funcione el cerebro reptiliano y que el niño vive en estrés y angustia. Que el niño vive en estrés y angustia. La verdad es que no es muy buena idea dejar llorar al bebé. Hay que contener. Ahora, no quiere decir que no eduquemos el sueño. El sueño también se tiene que educar y es un acompañado. O sea, tú solo te tienes que dormir aunque no te guste y aunque me rezongues y aunque me llores un rato, pero no me voy, ¿me explico? O sea, no es te abandono, sino que acompañado te contengo y te ayudo a dormir, porque esto también ayuda a la autorregulación. ¿No? Entonces, cerebro reptiliano. Ajá, es el cerebro reptiliano, es el primero. El siguiente es el mamífero. Tiene que ver con las emociones. Es el siguiente en evolucionar en el útero y es el siguiente que se manifiesta y es todo lo que tiene que ver con una programación cerebral para el afecto, el recibir y dar afecto. Entonces, estos dos cerebros son los que están como más, digamos, como despiertos en el momento de nacer. Y sí, solo sí, hay acompañamiento de adultos afectuosos, el bebé va regulando su pensamiento, todo su movimiento como oportunidad de movimiento, la memoria, de manera como más organizada y sobre todo la autorregulación y la conducta y la toma de decisiones. Esto puede quedar en off si un adulto afectuoso no acompaña. O sea, bueno, ¿se acuerdan de este estudio? Seguramente has escuchado mucho esta historia. Hicieron un estudio hace muchos años, creo que fue en Inglaterra, con niños en orfanatorio, niños que no habían sido tocados. ¿Tú te sabes ese cuento? Cuéntaselos. Niños que no han sido tocados, la primera manifestación son una irritación en la piel muy impresionante en las zonas no tocadas y es como una sed de tócame, ¿no? Es así como necesito tacto porque somos mamíferos. Claro. Entonces, no han tenido eso. Y por otro lado, en casos extremos, acaban con dos fenómenos muy lamentables. Uno, que es el enanismo psicológico, y es decido no crecer porque en este mundo nadie me invita. Y el otro es la muerte sin causa física aparente. Y es decido morirme porque de aquí no soy. Es muy impactante. Y eran niños que crecían mucho menos que los niños que eran abrazados y cargados y alimentados. No crecer. ¿Sí? Claro. Y los demás que nada más les enchufaban la mamila y no los cargaban, no los pelaban, no los tocaban, tuvieron un crecimiento mucho más y fíjate, muy inferior. El Spitz hace una comparación preciosa entre orfanatos buenos y malos y no es la higiene, no es la pedagogía, no, o sea, obviamente es ideal que haya buenas condiciones, pero la variable que diferencia un buen orfanato de un mal orfanato es una persona atenta y estable que se vincula con los puntos. Niños. Sí. Yo no sé por qué siempre me lo imagino gordita, así como abrazadora, papachona,
que le da al niño seguridad de permanencia y que le permite pues realmente sobrevivir, sentir que la vida vale la pena. Claro. ¿Hasta cuándo están operando solamente el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero del bebé? Mira, el cerebro reptiliano opera toda la vida, sí, por fortuna, ¿no? O sea, cuando viene un coche y te va a machucar, antes de que pienses ya brincaste y luego razonas, no te vas a poner a medir la distancia, ¿no? Pero en realidad es durante los 3 primeros años están como muy a flor, ¿no? Todavía un niño preescolar puede ser dominado por el cerebro reptiliano, ¿no? En realidad podríamos decir que es como una curva asintótica hasta la adolescencia, donde acaba de madurar. Sin embargo, lo más dramático ocurre en los primeros 3 años de vida en los chiquitos, en la parte como más pero fuerte. fíjate qué interesante lo que está diciendo Ana, porque, por ejemplo, los berrinches, que es algo que nos puede mucho, que nos descontrola, que nos quita la paciencia, que te saca de quicio, me imagino que viene totalmente del cerebro reptiliano. Absolutamente. Entonces, pedirle a un niño que se controle, que se calme, amenazarlo con que se lo va a llevar el policía de la tienda, con Más que va a venir pánico. el coco por él, es como estar hablando con un borracho. Absolutamente. Es hablar ¿No? alemán y japonés. O sea, no entiende. Sencillamente su cerebro está invadido de angustia. Dice peligro, así sea lo más irracional. Tiene un ejemplo precioso de Siegel en el libro que dice: si tu niño de 3 años está emperrinchado porque no puede volar como Spider-Man, no le expliques, no te va a entender, no hay modo, porque la razón y esta parte reptiliana no dialogan sencillamente. Entonces, peor si además tú entras en modo reptiliano, tú también ya te enfureciste, entonces Claro. pues quién nos cuida a los dos, ¿no? Realmente es algo como que sí vale mucho la pena saber las reglas del juego, bien decías al principio del programa, del cerebro, para poder vivir en más paz y además disfrutar, porque la verdad es que puede ser tremendamente disfrutable esto de la Y lo decía crianza. Vidal Schmil la semana pasada, ¿no? Cuando un niño está en absoluto berrinche, está, como dice, ¿no? Fuera de sí. Sí, Y poseído. cuando dices fuera de sí, poseído, es que en realidad lo está dominando ese cerebro reptiliano, que no es el cerebro racional. Absolutamente. Y ahorita vamos a hablar de algo de lo que hemos hablado mucho en este programa, con Eduardo Calixto, con nuestros especialistas del Sinvestav. El córtex prefrontal, que es lo que está atrás de tu frente, que se termina de desarrollar y de madurar hasta por ahí de los 21 años, Sí, tarde. razón por la cual los adolescentes Hacen barbaridad. hacen barbaridad y media porque ya creen que son adultos, pero el córtex prefrontal todavía no está madurado. Absolutamente. Y eso le juntas el alcohol, por eso hay tantas tragedias. Por ¿no? supuesto. Ese cerebro, ese córtex prefrontal, que es la razón, que es la sensatez, que es la toma correcta de decisiones, no está operando en un niño de 1 a 3 años. ¿No? Está en on-off, o sea, de pronto tú lo puedes invitar de repente, pero una vez que ya serenaste toda esta parte reptiliana, una vez que el niño ya como que se tranquilizó, ya se contuvo, entonces ya puedes entrar en razonamiento. Y claro que hay que retar el razonamiento. Y mucha de la labor de los papás es invitarlos a esta parte de me aguanto las ganas, no puedo hacer todo, no puedo comer de más, no puedo arrebatar, no puedo pegar, porque bueno, eso es como si fuera una liga que se empieza a ejercitar en donde me contengo, ¿no? Sí. Realmente estoy como inhibiendo una conducta que no es adecuada, pero primero hay que hacer contacto afectivo y de contención y de regulación antes de pedirle al niño cualquier cosa que suene razonable. Claro. Tú como doctor en educación comparada y experta en neurodesarrollo, dámelo en porcentajes. Imaginemos un niño del nacimiento a los 3 años de edad. ¿Qué porcentaje de su operación es desde el cerebro reptiliano y mamífero? ¿Y qué porcentaje de su operación diaria es desde el cerebro racional? La verdad es que aquí voy a inventar. Sí, pero más o yo menos, te podría dámelo. decir como 85-15. Imagínense. No, está cañón. O sea, el 85% de todo lo que hace un bebé de 2, 3 años, ese es el cerebro reptiliano. Todo él es afecto. Y mira, aquí le voy a sumar un detalle que a lo mejor puede como contextualizar los hemisferios cerebrales, que es algo que ya como que el público ha escuchado, ¿no? Tenemos 2 hemisferios cerebrales, uno se dedica a cada función. El hemisferio izquierdo es mucho más, podríamos decir, académico, se encarga del lenguaje, de las listas, del razonamiento, de la planeación, del tiempo y del espacio. Y el derecho es mucho más del aquí y ahora.
O sea, realmente es como de momento presente, es más relacionado con el cuerpo, es mucho más afectivo. Esto me gusta mucho acordarme de un evento que narra Jill Bolte, no sé si han oído hablar de ella, es una neurocientífica, es fantástica, de Harvard, que sufrió, especialista en esto, y sufre un derrame en el hemisferio izquierdo. Uh-huh. Ella de alguna manera se da cuenta, pide ayuda, la rescatan y se pasa 8 años en recuperación. Su mamá la ayuda a que vaya recuperando poco a poco las funciones del hemisferio izquierdo, digamos, hasta que a los 8 años recupera su puesto en Harvard de neurociencias. Lo que es fascinante es cómo narra ella lo que fue vivir con el hemisferio derecho, que fue vivir como niña. O sea, una neurocientífica que de pronto está como en el nirvana, ¿no? Sí. Se acuerda que las enfermeras que tenían buena intención, les cooperaba con ellas, y una enfermera que no tenía buena intención se cerraba, ¿me explicó? Uh-huh. Sin tener ningún razonamiento. De alguna manera era feeling, como niña. De feeling. Exacto. Y no es esoteria, ¿sí? Es cerebro derecho, ¿me explico? Entonces, así son los niños. Los niños sienten nuestras intenciones. Uh-huh. Los niños están todos ellos en el hemisferio derecho y su lenguaje es hemisferio derecho. Y nosotros los queremos convencer con razonamiento. ¿Me explico? Entonces es entender las reglas del juego de cómo es un niño, cómo entiende un niño. Y un niño primero entiende con afecto. Y esto que no se lea como que entonces que hagan lo que se les pegue la gana y no haya límites, para nada. Es parte de lo mismo, pero tiene que ser como por la vía de la interacción realmente y de la contención antes de poner un límite en un momento dado, ¿no? Un niño, todo él te siente, te vibra, no le puedes mentir. Ay, es que eso es muy fuerte. Dicen que los niños, cuentavientes, son los intérpretes más perfectos de los lenguajes no verbales. Absolutamente. Entonces tú juras que como no te volaste el plato con tu marido y no te jaló de los pelos él a ti, y nada más no se están dirigiendo la palabra, el niño no se va a dar cuenta. Claro, y el niño todo. Se da cuenta de todo. Ajá. No lo puede verbalizar, no lo puede racionalizar, pero lo siente. Esa es una invitación que es muy fuerte, de que, bueno, pues nos implica como adultos. O sea, tenemos que perfeccionar nuestro cerebro, digamos, como adultos para poder tener una buena relación con los niños pequeñitos. Claro. Dice aquí un cuentaviente, ¿por qué hay una cierta edad en que pareciera que los niños no escuchan, les llamas la atención y como si le hablaras a la pared? Bueno, puede haber dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una es que realmente esté como saturado pues en todo este detalle de la parte reptiliana, o que haya aprendido que ese es un lenguaje que funciona. Sí. Y que no se les esté hablando de manera como claro, pero es que es sentarte a racionalizar y explicarle a un niño de 2 años y medio por qué es tan mala idea hacer un berrinche, sobre todo a la mitad del berrinche, claro. De veras es como estar hablándole a un borracho. Literalmente, ¿no? Y aquí la verdad es que primero contengo y después explico. Regresando del corte, todas las dudas que tengan para Ana, háganoslas saber. Vamos a hablar del córtex prefrontal, la razón cuando le entra al niño. Abre Twitter. @ Marta de Baile. Y Facebook. De Baile. Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. Estamos de regreso en W Radio y les digo una cosa, qué honor poder escuchar a Ana Serrano, doctora en Educación Comparada de la Universidad de Chicago, especialista en neurodesarrollo, que vino hoy como parte de lo que traemos en la revista de Bebemundo del mes de noviembre. De este tipo de cosas hablamos. No crean que hablamos de cómo cambias un pañal y cómo limpias un ombligo. Hablamos de cosas más profundas e importantes. Y Ana escribió este artículo en el mes de noviembre en Bebemundo, que está a la venta en todo el país, de 10 cosas que no sabías de su cerebro. Y me da mucho gusto ver la respuesta de ustedes en Twitter de lo interesante que les parece este tema, porque creo que entendiendo cómo funciona el cerebro de un bebé y desde dónde está operando, les explica mucho el comportamiento, a veces desquiciante, de sus hijos. Y lo que aprendimos en esta primera media hora con Ana es que los bebés hasta los 3 años, el 85% más o menos de lo que hacen, lo hacen desde su cerebro reptiliano, que es el más primitivo, y desde su cerebro mamífero. Y nos quedamos en
el córtex prefrontal, que es la parte de la razón del cerebro, que no las quiero desanimar, pero se termina de madurar por ahí de los 21 años. Sí, ¿no? Tarda muchísimo. Es maravilloso este tema porque realmente el que se haya podido ubicar físicamente, como tú decías, detrás de la frente, nos da como muchos elementos para ver cómo madura. Y madura con esta combinación del adulto que acompaña, que entiende y al mismo tiempo, ya que se serenó, el niño ya puede invitar a razonar. Uh-huh. Entonces, necesita el niño tener como una regulación de estrés para tener madurez en este uh-huh. lóbulo prefrontal. Te voy a contar una investigación muy bonita que se hizo con ratones. Uh-huh. A unos ratones, lo señala Sapolsky, que es un teórico genial, que tiene un libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, que ahorita te platico, pero en fin, en lo que consiste la investigación es que un grupo de ratones los dejó con mamá, que como su especie lo dicta, pues las amamantan y demás, y otro grupo de ratones les quitaron a la mamá de recién nacidos y los alimentaban por gotero. A medida que fueron madurando, como a los 4 meses, los sometieron a los dos grupos a un estrés impresionante, un ruidazo, y el típico experimento del laberinto. Los que tuvieron mamá se espantaron, pero luego lograron regular el estrés y lograron encontrar el camino. Los que no tuvieron mamá se mordieron unos a los otros, se azotaron contra las paredes, no pudieron, no se desorganizaron, a todos los sacrificaron y la parte de madurez prefrontal relacionada con la parte límbica estaba establecida en las que tuvieron mamá y no estaba establecida en las que no tuvieron mamá. Es decir, la madurez prefrontal tiene mucho que ver con tu capacidad también de regular el estrés y poder entonces poner toda tu energía en el razonamiento y a ver cómo salgo de este problema. Claro. Esto también pasa con el humano. Entonces, el hecho de tener adultos que primero te entiendan, te cobijen, te contengan, pero también te reten y te pongan a razonar y te pongan desafíos, te ayudan a ir encendiendo esta parte prefrontal y es aguántate las ganas de pegar, toma turnos, espérate un momentito, pero siempre reconociendo como de entrada tu necesidad como más primaria de ser reconocido. ¿Me explico? Esto es cotidiano. Ahora, aplícate esto porque dice una cuentaviente, ¿qué haces cuando el niño está haciendo berrinche? ¿Calmas al niño o calmas al papá que se pone histérico por el berrinche del niño? O ¿qué haces con la mamá que cuando el niño está haciendo berrinche, ella también hace berrinche porque el niño está haciendo berrinche? Bueno, el fuego no se apaga con más fuego, ¿no? Claro. La verdad es que imagínense ustedes que estás tú tratando de, digamos, entrenar Ajá. y capacitar el cerebro reptiliano de tu hijo para que desarrolle el córtex prefrontal. Ajá. Tú, desde tu cerebro reptiliano. Absolutamente. Aquí es un contagio que nos cuida, ¿no? Para empezar, bueno, es probable que ese papá haya tenido también una historia. Como que no hay que juzgar, pero la información empodera. Tú lo dijiste al principio del programa. El hecho de que ese papá entienda un poco cómo razona el cerebro de un bebé, la verdad es que le va a dar una enorme herramienta para poder regular esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por otro lado, un niño que está emberrinchado, lo primero que necesita es una mamá que respira 3 veces con la barriga. Uh-huh. Es realmente una respiración diafragmal en donde me paro un alto antes de reaccionar, porque me va a dar un margen para poder actuar con mucho más tranquilidad. Con tu córtex prefrontal y no con tu cerebro reptiliano. Exacto. Esto es on-off. Si tu cerebro reptiliano dominó, está en off el cerebro cortical. Entonces, sí es darle chance para poder actuar realmente como con mucho más certeza. Ahora, puedes tener 2 caminos. Si el niño ya está fuera de sí, puedes contener, es decir, abrazar. Hay niños que esta estrategia no les gusta. Entonces, simplemente es dejar que pase el berrinche en el o sea, sin sentirse juzgada tú por lo demás. Inhalo, exhalo, estoy conectada con mi córtex prefrontal. Absolutamente. Pero estar con él, acompañarlo. Estar con él, porque también le estoy pasando una información. Tu enojo es válido, no me asusta, el adulto soy yo. ¿no? Yo estoy en control. Claro. Ahora, no le doy ni el gusto de lo que quería, ¿no? Si quería el gansito, el coche, claro. Hay de mí donde se lo dé, porque entonces ya le estoy modelando cómo si se pueden hacer las cosas. Ya que pasa, ya puedo abrazar, explicar, recontar la historia para que le haga sentido al niño y entonces poner en su lugar. Pero esto va ayudando a madurar precisamente la zona prefrontal. O sea, esto, y es de mucha paciencia, Marta, es de 15 veces al día. Ok, ¿no? Ya, ¿quieren jalarse los pelos? Ana, ¿qué le pasa al cerebro de un niño en un estado de berrinche espantoso? Cuando la reacción de la mamá es
deja de llorar, así no vas a ganar nada. Y te voy a decir una cosa, si sigues llorando, esa señora que está parada te voy a regalar con ella. Pánico. Y te voy a decir una cosa, 2 nalgadas, ¿no? Si sigues llorando, nos vamos a regresar a la casa. Pánico. ¿Qué le pasa al cerebro de un niño? Pánico, más pánico. O sea, en realidad el hecho de que esté echado a andar es por peligro, ¿no? Entonces estoy en peligro y estoy en peligro de sobrevivencia. Y si encima mi mamá se desorganiza, se descompone y me dice esas barbaridades que me va a regañar, pues la verdad es que todos necesitamos quien nos auxilie. Entonces de verdad no hay que explicar porque no entienden, no decodifican. Es como si les estuviéramos hablando en alemán. Claro. Entonces, hay que esperar a que se serene, con abrazos, y se deje el niño ser abrazado, con contención, y después tratar de razonar, porque le estás enseñando a madurar su córtex prefrontal. O sea, imagínense ustedes, acuérdense cuando tenían 19 años, o 18, 17, que se juraban aquí el Juan Camaney y nosotros las traemos. A esa edad, nuestro córtex prefrontal no estaba todavía desarrollado. Ahora imagínense el córtex prefrontal de un niño de 3 años y quererle explicar por qué no es nada buena idea comerte un Twinkie antes de comer tu comida cuando el niño está en medio berrinche. No puedes. Está solamente como incentivando a que reaccione ese método de sobrevivencia de su cerebro, que segregue su hijo cortisol, que segregue, ¿no? Que se estrese más, que se angustie más, y estás perdiendo una gran oportunidad para formar todo el sistema neuronal de tu hijo. Absolutamente. Te amo, Ana. Eres de los mejores descubrimientos de este año. La próxima vez que regrese Ana, como ella es doctora en educación comparada por la Universidad de Chicago, va a venir a contarnos la diferencia de la crianza de un niño, a lo mejor un esquimal, ¿no? En Alaska, o alguien en Asia, o niños de tribus africanas, y cómo la educación y toda la cultura alrededor de criar a un hijo es parte de la preparación para su sobrevivencia en el entorno que lo rodea. Qué increíble. Me encanta. Ana Serrano la pueden leer en bebemundo.com de este mes de noviembre. El artículo se llama 10 cosas que no sabías de su cerebro, y espero, y me da mucha alegría que les haya encantado tanto, entender un poco más cómo funciona toda la estructura cerebral de sus hijos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Oigan, y viene con un manual que no, Oye, que no lo habías visto. Rebeca está traumada con el manual. Con este manual, es de un verdad. manualito de 128 páginas que viene de regalo con la revista de Mundo de Noviembre, y es yo iba a decir dónde lo pueden uno para comprar. la mamá. Claro, Sí, viene de regalo. para el primer año del bebé viene desde, porque seguro, y me imagino, porque yo veía a mis sobrinas, no importa que no tengo hijos, yo veía a mis sobrinas y decía, ¿por qué tiene esa bola? ¿Por qué tiene el ombligo así saltado? ¿Por qué se ve tan cabezón? Desde eso, desde físicamente cómo se ve tu baby recién nacido hasta que va creciendo, hasta qué inyecciones, qué comprar antes de que nazca tu bebé, cuánta leche por edad. Es un manual perfecto, hija. Es un manual pero divino. perfecto. Yo y quiero... es gratis, ¿eh? Es gratis. Dice Rebeca, hija, no lo deberías de regalar, güey, véndelo. Está buenísimo esto, ¿eh? Bueno, de verdad. es un regalo que viene en la revista de Mundo de Noviembre. Y mira que no soy mamá, ¿eh? Sí, Y me es sorprendió. el manual de la mamá, tiene 128 páginas. Les va a costar su revista de Mundo exactamente lo mismo. O sea, de verdad, esto es un regalo de nosotros para ser padres más conscientes y más informados. Y acuérdense que lo vendemos desde Starbucks hasta todas las autoservicios, Nutriza, estamos en Tox, estamos en Vips, en Farmacia San Pablo les pueden llevar su revista de Mundo y hasta su revista MOA a domicilio. Estamos en Boceadores, entonces búsquenlo, porque si les encantó esta conversación con Ana Serrano, de verdad, ese es mucho del tipo de contenido que tenemos en la revista de Mundo, que como yo siempre digo, está hecha, diseñada y producida para mujeres y madres muy inteligentes. Y recuerden que también estamos, ya lo dije, en todas las los restaurantes Tox en la Ciudad de México y el área metropolitana. Bebemundo presentó El segundo round. Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. una revista de Marta de Baile.